Muy buenas tardes, mis hermanos, donde quiera que estén, reciban un cordial y afectuoso saludo. Vamos a continuar con nuestra serie 2020 como en los días de Elías. Y vamos a nuestro texto base en Primera de Reyes 21, versículo 6. Primera de Reyes 21, versículo 6. Y respondió, aquí está hablando el rey Acab, le responde a su esposa Jezabel. Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña o que, si lo prefería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. El título de nuestro estudio, el 10º estudio, se llama El peligro de nuestra influencia. En este estudio aprenderemos sobre el peligro y las consecuencias de hacer nuestras o hacer uso de nuestras propias influencias, es decir, traficar con este tipo de prácticas. Y esta frase de traficar con las influencias significa hacer un uso indebido de los conocimientos o informaciones obtenidas en el desempeño de un cargo. Claro que en los niveles en los que estamos, en este capítulo que vamos a estudiar, parecen sacados como si fueran de la propia actualidad. ¿Por qué? Porque nos enseña el segundo hombre más sabio que ha pisado la tierra, el rey Salomón. En Eclesiastés 1:9 dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Es decir, ¿qué ha ocurrido antes? Lo mismo será, lo mismo va a ocurrir en todos los tiempos en los que estemos viviendo, porque así es la condición del ser humano, así es la condición caída. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Y responde el autor, lo mismo que será, pues nada hay nuevo debajo del sol. Por eso es que en los estudios en los que hemos estado tratando, vemos cómo se asemeja mucho con la realidad y en la actualidad de lo que estamos viviendo en nuestros días. Así que vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro estudio. En Primera de Reyes 21:1 dice de la siguiente manera: pasadas estas cosas. ¿A qué se refiere? Para ponerlos un poco más en contexto. A esas cosas descritas en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 20, en el que un rey llamado Ben-Hadad amenaza e intenta atacar a Israel, pero Dios le dice al rey Acab que no se preocupe, que con un puñado de jóvenes que él tenía podía hacer frente a ese enorme ejército invasor y que podría acabar con ellos. Pero esa victoria Dios se la iba a dar con un solo objetivo: que lo reconociera como su Dios. Y así ocurrió. Le ganó a este rey invasor, pero al final ocurre algo y él le perdona la vida a este rey. Y entonces al enemigo, al que Dios le había dicho que acabara con él, resulta de que ahora lo adopta como si fuera su hermano. Y cerrando con él, hace tratos en lo oculto y le perdona la vida, y entonces quedan en paz. Sin embargo, Dios se molestó por esta actitud de parte de un gobernante, de parte de este rey. Y entonces en Primera de Reyes 20:19, Dios le manda decir al rey, por medio de un profeta, lo siguiente: por cuanto dejaste escapar
de tus manos al hombre que yo había condenado, pagarás con tu vida por la suya, con tu pueblo por el suyo. Entonces el rey de Israel, cuando escuchó estas palabras de parte del profeta, se fue a su casa triste y a la vez enojado. Así fue como él llegó a Samaria. Ahora, ¿qué había pasado aquí? Dios le había dado una oportunidad a este hombre que en su gestión, en su mandato, había hecho muchas cosas malas, y le da una oportunidad de obedecer. Una oportunidad para que iniciara y acabara con un enemigo extranjero. Pero, por el contrario, el rey, este mandatario, se dejó seducir y entonces también hasta lo apadrina. Y esto todavía le extiende la mano a este otro rey y le dice: hermano, abrazos, no espadazos. Y entonces lo sube él a su carruaje, y cuando el rey, este rey invasor que ya tenía asegurada de alguna manera su vida, entonces le dice en el versículo 34 del capítulo 20, las ciudades que mi padre tomó, es decir, que te robó, que le robó al tuyo, yo las restituiré. Y él empieza a negociar y le dice: hazte mercados en Damasco, como mi padre los hizo en Samaria. Es decir, extiende tu dominio. Y entonces el rey Acab le dice: por mi parte yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Es decir, ahí hicieron su negociación en lo oculto, ahí repartieron territorios y este hombre se dejó seducir. El rey Acab volvió a reprobar. En el versículo 21, versículo 1, vamos a volver a retomar. Estas son las cosas a las que se refiere cuando dijo que dice nuestro versículo que esas cosas habían pasado. Entonces, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria, perdón. Entonces Acab dijo a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor con dinero. Entonces Nabot le responde: líbrame Jehová de darte yo la heredad de mis padres. Veamos el contexto. Acab estaba deseoso por extender la contigüidad de su palacio, de poseer esta viña para hacer un huerto de legumbres, algo que no tiene nada de malo. Sin embargo, le propone a Nabot darle algo mejor a él, para obtenerla o para comprarla. Sin embargo, el dueño se niega a deshacerse de ella. Y al persistir en su negativa, Nabot no fue animado por sentimientos de deslealtad o por falta de respeto hacia el propio rey, sino solo por una consideración concienzuda, digámoslo así, de la ley divina, por razones más importantes, puesto que estaba prohibido dar en venta la heredad o la herencia de su padre. O si en algún momento pudiera él hacer uso de esa propiedad en caso de alguna pobreza extrema, alguna deuda, pues él podría echar mano de esa propiedad. Sin embargo, en estos momentos no quería venderla. En fin, sea cual sea el motivo, sin ningún
sin ninguna falta de respeto hacia el rey, le dice, no, gracias, no me interesa tu oferta. Entonces, dice el versículo 4, Acab se marchó a su casa triste y enojado, nuevamente. Triste y enojado, la misma circunstancia que le había pasado después de que había sido confrontado por un profeta. Entonces, estaba en esta circunstancia porque Nabot le había respondido, no te daré la heredad de mis padres. Entonces, Nabot entra en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque así es como nos puede pasar a ti y a mí. Que cuando no obtenemos algo material en lo que estamos afanados, podemos caer en un estado de depresión. Entonces Nabot lo que hizo fue acostarse en su cama y volvió su rostro, es decir, no quería ver a nadie y no comió. El rey seguramente estaba con un pensamiento del que nada me sale bien. Quiero primero recibo una exhortación de parte de mi desobediencia y ahora me niegan la compra de un terrenito. Fíjate hasta dónde nos puede llevar la ambición. Cuando una persona no tiene el temor de Dios o hace a Dios a un lado. A él ya le habían ofrecido, el otro rey, muchas otras propiedades, pero él no, él se enfrascó exclusivamente en un pedacito de terreno. Entonces, desconsolado, triste por esas cuestiones materiales, ya no quería hablar con nadie. Y se le fue el hambre. Así es como nos puede ocurrir. Y muchas cosas que podemos tener a nuestro alcance, tanto que Dios las pone y nos provee de ellas, sin embargo, nosotros nos podemos estar enfrascando en una sola cosa y de alguna manera hasta emberrincharnos, porque no tenemos eso que nos quita entonces la paz en el corazón. Pero fíjate qué ocurrió. En el versículo 5, entonces su mujer, Jezabel, se le acercó y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña o que si lo prefería le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. En otras palabras, esta mujer, al no tener el consejo de Dios y por tener su soberbia hasta el tope, fíjate las palabras de ánimo, de alguna manera, que le da a su marido, pero un ánimo mal entendido, mal encauzado, porque su corazón era perverso. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y le dice, ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. En otras palabras, le está diciendo, no te preocupes, esposo mío. ¿Acaso no tienes poder? ¿O de qué te sirve que tengas ese puesto si no te impones, si no lo utilizas? Porque solamente tú tienes esa potestad. No te preocupes, no llores, come y alégrate porque yo te voy a regalar esa viña que tanto deseas. Porque esa viña la tienes aquí a tu lado. No te preocupes, esa va a ser nuestra. Así que de alguna manera ella estaba con un pensamiento de declaración, cueste lo que cueste. Y prácticamente, si trasladamos esa circunstancia a nuestros días, le podría estar diciendo, tú solamente préstame tu correo electrónico.
Yo voy a mover mis influencias, solo permíteme usar tu nombre y verás cómo yo resuelvo absolutamente todo. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: entonces escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot. Evidentemente, lo que ella estaba haciendo tenía el consentimiento de su marido. Y con esto decía algo así como: los deseos de ella también son los míos. Así que ella empezó a mover los hilos y de una forma malvada, sin escrúpulos, todo esto lo movió en lo oculto. Así fue como llegó a los altos mandos y los fue utilizando. Sin embargo, empezó a tejer una red o un acto disfrazado de piedad, pero era una trampa. Veamos lo que decían las cartas en el versículo 9. Las cartas que escribió decían así: proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos frente a él, que atestiguen contra él y digan: tú has maldecido a Dios y al rey. Y después de que hagan eso, sacadlo y apedreadlo para que muera. Así que vamos a ver algo, pues de alguna manera muy equiparado a lo que pudiera ocurrir en la realidad. Observemos cómo los ministros, gente que estaba inmiscuida dentro de las labores públicas, dentro de todo este organismo, todo este gobierno, estaban inmiscuidos, y entonces los encargados de enseñar y de practicar la ley estaban totalmente corrompidos. Sus vidas eran corruptas. Y entonces ellos lo hicieron así. Veamos el versículo 11. Los de su ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella, hicieron como Jezabel les mandó. Es decir, no cuestionaron conforme a lo que estaban recibiendo ni conforme a la ley, sino que hicieron todo lo que estaba escrito en las cartas que ella les había enviado, letra por letra. Entonces promulgaron un ayuno y pusieron a Nabot delante de todo el pueblo. Llegaron los 2 hombres perversos, es decir, hombres asesinos, digámoslo así, a sueldo, con mentes torcidas, maquiavélicas, y se sentaron frente a él. Aquellos hombres perversos entonces atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Y entonces, sin hacer un juicio, sin haber extendido las pruebas como lo mandaba la ley, el pueblo lo apedreó. Fue sacado de la ciudad y lo apedrearon de una forma mezquina, de una forma horrenda, y cometieron un asesinato. En el versículo 14 dice: después de que hicieron ya su plan y que ejecutaron al pie de la letra la orden de parte de esta mujercita, le enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha sido muerto. Casi misión cumplida. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot, la que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Ahora veamos la reacción de parte de Acab. Cuando él escucha que Nabot había muerto, entonces se levantó para descender a la viña.
con el fin de apropiarse de ella. Es decir, aquí vemos toda un total consentimiento de parte de las acciones que había hecho su mujer, y casi le dice: gracias, mi vida, por este regalo. Gracias por haberme quitado ese tropiezo, y ahora lo voy a tomar en posesión, la voy a expropiar. Pero, siempre cuando hay un pero de parte de Dios, siempre es para empezar a poner orden y poner juicio. Vemos en el versículo 17 que entonces llegó palabra de Jehová a Elías, el tisbita. Aquí vemos nuevamente, otra vez, a Elías apareciendo en escena. Después de algún tiempo en el que había sido de alguna manera tratado, había sido enseñado, y seguramente ha de haber aprendido mucho del joven Eliseo. Porque entonces Dios le da esta orden a Elías: levántate, es decir, ponte en marcha y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Le da todas las ubicaciones y lo ubica y le dice a dónde tiene que ir. Él está en la viña de Nabot, a la cual descendió para tomar posesión de ella. Notemos lo siguiente: Dios nunca dejará de advertirnos, nunca va a cerrar los ojos ante las injusticias. Tarde o temprano llegará para hacer una amonestación al infractor, con el fin de que se arrepienta. De una o de otra manera, siempre nos va a dar una oportunidad. Entonces, esta es la orden que le dice a Elías: tú le vas a decir, así ha hablado Jehová, no solo has matado, sino que también despojas. Aquí vemos algo tremendo porque entre mayor autoridad se tiene, mayor es la responsabilidad que se acarrea si se actúa haciendo a un lado la justicia. Porque en realidad aquí quien hizo todo el plan, todo este concierto para hacer este atentado en contra de una persona fue la esposa. Sin embargo, el marido, el rey Acab, fue el que consintió. A todas luces, él fue el que aprobó estos actos de su esposa. En base, y se ve aquí evidentemente su complicidad. Y esto de aceptar el fruto de su delito, porque aquí evidentemente hubo un asesinato ya que estaba cubierto de agravantes como son la premeditación, alevosía y ventaja. Eso fue un delito. Y todas esas cosas iban a traer consecuencias. Continuamos en el versículo en el que le da ahora las consecuencias acerca de su mal. Volverás a decirle: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, así los perros lamerán tu sangre, también tu sangre, tu misma sangre va a ser así expuesta en el momento en el que mueras. Entonces Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Y entonces él le responde: te he encontrado, porque te has prestado a hacer lo malo delante de Jehová. Aquí vemos que Acab está más preocupado del hombre que lo pueda matar, pero no de Dios, quien es quien lo permitirá. Ese es el problema. Y es precisamente esa aclaración la que le hace Elías a Acab. Tú has hecho enemigo a Dios por hacer lo malo delante de Él. Tú mismo, con tus propios actos, con tu propia manera de vivir, eres
el que se ha declarado enemigo de Dios. De la misma forma ocurre con mucha gente en estos tiempos y en todos los tiempos, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Continúan haciendo lo mismo delante de Dios, haciendo lo malo. La maldad no sabe de pandemias. La maldad no sabe de terremotos, no sabe de escasez, no sabe de inseguridad. La maldad sale y cada vez se hace más evidente, incluso a los ojos de aquellos que no conocen a Dios. Y si no, podemos observarlo. La maldad cada vez se está desbordando día con día. Día con día. Y fíjate lo que Dios le advierte al malvado de Acab, al mal gobernante, al rey malo y testarudo. En el versículo 21 le dice: yo voy a traer el mal sobre ti. Esto significa, no voy a dejar pasar lo que has hecho en lo oculto, porque todo lo que haces está delante de mis ojos. Barreré tu prosperidad y destruiré hasta el último hombre de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Ahora observemos cómo es que la corrupción de un hombre, cómo es que la maldad de un hombre, entre más alto esté, mayor será la consecuencia y arrastrará a todos los que estén alrededor suyo, si no se endereza el camino. Así nos puede ocurrir a ti y a mí. Y luego en el versículo 22 dice: pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, o como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. Eso que había ocurrido ya tenía mucho tiempo. Sin embargo, Dios no olvida. Todas esas cosas que Acab había hecho ya tenían bastante tiempo, pero él continuaba y persistía y se enfocaba en hacer solamente de continuo el mal. Y entonces también le dice las consecuencias en el versículo 23 que iba a acarrear Jezabel. Ella también, Dios le da esta sentencia y dice: los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que de la familia de Acab muera en la ciudad, los perros lo comerán, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves de los cielos. A la verdad, ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová por Jezabel, su mujer. Y fíjate lo que hacía esta mujer, porque ella lo incitaba. Aquí vemos una gran influencia que puede tener una mujer para con su marido, para bien o para mal. Y en este caso vemos cuáles son las consecuencias. Versículo 26. Dice: se comportó de manera abominable, yendo tras los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales expuso Jehová ante los hijos de Israel. Y fíjense lo que ocurrió. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su cuerpo con ropas ásperas, ayunó, durmió sobre las ropas ásperas y anduvo humillado. Y aquí vemos algo interesante, una conversación que se llega a dar en lo oculto, en lo privado, y llega una palabra de Dios a Elías, el tisbita, y le dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Y le revela algo interesante, algo muy importante, pero nada más a él. No le está diciendo que vaya y se lo diga al rey. No, eso únicamente se lo guarda y se lo revela de forma particular a Elías. Y dice:
pues por haberse humillado delante de mí, no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vemos aquí una disminución, digámoslo así, de las consecuencias que Acab había tenido ya sobre su vida. ¿Por qué? Porque hubo una humillación delante de Dios. Una humillación que, por lo que se ve de acuerdo al contexto que tenemos aquí, fue genuina, fue real, por lo menos para esos momentos, y Dios lo vio. Dios lo consideró, porque todo aquel que se humilla delante de Dios, todo aquel que viene y se presenta delante de Dios y considera sus caminos y se arrepiente, Dios no le echa fuera. El Señor Jesús no le echa fuera, sino que tiene misericordia de él, porque el Señor dice: misericordia quiero antes que juicio. Entonces el Señor aquí lo pone en práctica. Así que vemos aquí muy claramente que Dios le está dando una nueva oportunidad a Acab sin que él se dé cuenta, sin que él se entere. Así que lo mismo puede ocurrir con nosotros. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él lo toma en cuenta y nos da una nueva oportunidad y aparta de nosotros el mal que de alguna manera ya tenía designado para nosotros. Y así lo vemos de claro. Cuando una persona reconoce y cambia su vida de forma genuina y convencida, dejan de llegarles tantos males que por la misma práctica de su camino vendrían tarde o temprano, y muchas veces mucho más temprano. Fíjate lo que ocurrió en el capítulo 21. Continuamos en el versículo en el siguiente capítulo, en el capítulo 22. En el capítulo 22 vamos a continuar. ¿Qué fue lo que ocurrió con ese arrepentimiento que tuvo Acab? ¿Cuánto tiempo le duró? Dice así, se los voy a leer en palabra de Dios para todos. Durante los siguientes 2 años, la versión de Reina Valera dice que fueron 3, hubo paz entre Israel y Siria. Y aquí vemos el cumplimiento de parte de Dios, que iba a guardar la vida precisamente de Acab y de alguna manera de todo el pueblo, porque las consecuencias se acarrean a todos los niveles. Sin embargo, algo ocurrió. Dice el versículo 2, sin embargo, durante el 3er año, el rey Josafat de Judá fue a visitar al rey Acab de Israel. Aquí hay que aclarar algo, hay que describir o darles un poco más de contexto. Recordemos que las tribus de Israel, las 12 tribus, fueron divididas en 2 reinos. El reino del norte, cuya capital era Samaria y el rey era Acab, y estaba también el reino del sur, cuya capital era Jerusalén y el rey era Josafat. Así que el rey del sur va a visitar al rey del norte. Y entonces, mientras están reunidos, una vez que tiene esta visita, Acab tiene una, entre comillas, maravillosa idea. Acab le pregunta a sus oficiales: ¿se acuerdan ustedes de que el rey de Siria nos quitó Ramot de Galad y no hemos hecho nada para recuperarla? Es decir, había paz y de pronto a él se le ocurre hacer la guerra.
Y bueno, no está mal en querer recuperar algo, en querer recuperar lo que era suyo, si legítimamente correspondía, que todo, al parecer así era. Así que entonces, como ve una posibilidad de fortalecerse, le dijo al rey Josafat, al rey del sur, del reino del sur, y le dijo: ¿nos ayudarás a luchar contra el ejército de Siria? Y Josafat le contestó: por supuesto que te ayudaré. Mis soldados y mis caballos están dispuestos como los tuyos. Es decir, claro que vamos a entrarle. Sin embargo, aquí hay una actitud muy diferente. Por supuesto, yo te ayudo, pero antes de hacer cualquier otra cosa, vemos aquí la prudencia de un hombre que cree en Dios. Primero vamos a consultar al Señor para ver qué es lo que dice. Es decir, Josafat tenía sabiduría, evidentemente dada por Dios, y dice: yo no quiero hacer algo en lo que afecte a los demás. Yo no quiero tomar una decisión de forma unilateral, por mi propia decisión, como parece que aquí está ocurriendo. Pero vamos a consultarlo, porque vamos a consultarle a Dios, porque bueno, no sabemos todas las cosas, pero Dios sí. Entonces, ocurre algo. Claro que sí, dice acá. Llamó a reunión a todos los profetas, y había como 400 profetas de Acab. Los convocó. Esos 400, seguro que eran los que estaban y se sentaban a la mesa con Jezabel. Es decir, eran de los suyos. ¿Por qué? Lo vemos en el contexto. El rey Acab, entonces, les pregunta: ¿debo ir a la guerra contra el ejército de Siria y atacar Ramot, o esperar hasta otro momento? Entonces le contestaron así a la ligera, así como va: ve a luchar ahora, porque el Señor te va a entregar la ciudad. Así, de forma directa. Y esto parece ser que fue al unísono. 400 profetas. Pero vemos en el versículo 7 algo interesante, porque Josafat tuvo discernimiento y les dijo: hijo, sí serán muchos, y a lo mejor por democracia sí deberíamos ir a luchar, pero entonces hace una pregunta: ¿hay otros profetas del Señor por acá? Él alcanzó a distinguir que esa respuesta era tendenciosa a lo que el rey quería hacer. Algo muy... hacía denotar la corrupción que había detrás y al lado y por todas partes. Todo lo que rodeaba a Acab era corrupto, pero Josafat tenía ese discernimiento. Dice: si es que hay algún profeta, entonces deberíamos preguntarle lo que Dios dice, porque aquí nos deja ver que Josafat no les creía a 400. No les creía. Entonces el rey Acab contestó: hay otro profeta, Micaías, hijo de Imala. Y aquí se revela el corazón, pero lo detesto, porque cuando él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable. Nunca me dice nada agradable. Es decir, no me conviene escucharlo. ¿Por qué? Porque nunca son buenas noticias las que salen de parte de su boca. Y claro, prefiero escuchar a aquellos que me agrada lo que me dicen, que me dan por mi lado, que aprueban todo lo que digo. Eso decía este mandatario. Y bueno, y evidentemente él desecha, por el simple hecho, desecha el mensaje. Por eso le caía mal. Así que siempre dice lo que no me gusta, es lo que continúa en el versículo. Dice lo que no me gusta. Josafat le dijo lo siguiente: el rey no debería hablar así. Josafat le dice: estás mal,
porque estás despreciando, porque si estás despreciando el mensaje de Dios, te estás maldiciendo en realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje de Dios no nos agrada, pero es lo que más nos conviene. Así que el rey le dijo a uno de sus oficiales que fueran rápido a buscar a Micaías. En el versículo 10, los dos reyes estaban sentados, cada uno en su trono y vestidos con sus trajes reales. Estaban en los tribunales cerca de la puerta de Samaria y todos los profetas estaban en pie delante de ellos, mientras profetizaban, es decir, todavía no llegaba el profeta y ellos continuaban insistiendo y insistiendo en lo mismo, endulzando el oído de parte para el rey. Entonces hubo uno más aventurado, más práctico, y Sedequías, hijo de Kenana, uno de los profetas, hizo unos cuernos de hierro, unos cuernitos, un artefacto seguramente pequeño. Entonces él le dijo a Acab, el Señor dice. Entonces aquí vemos a un falso profeta. Le dice, usarás estos cuernos para luchar en contra del ejército de Siria. Los derrotarás y los destruirás. Casi le está dando un amuleto, le está dando un objeto para decirle, tú por medio de este objeto vas a poder detener cualquier tipo de maldad, y en realidad esto que le está haciendo se equipara a la hechicería. Y además este era un falso profeta porque dice que Dios había dicho, y eso jamás lo dijo Dios. Pero hay algo más. Dice en el versículo 12, los demás profetas estuvieron de acuerdo con Sedequías diciendo, que marche ya tu ejército a la lucha contra el ejército de Siria. Tú los vas a vencer porque el Señor te dará la victoria. Es decir, declara, confiesa que tú vas a vencer. Y entonces, mientras esto estaba ocurriendo, mientras incitaban al gobierno, mientras incitaban a este gobernante a hacer lo que no debía, por otro lado, un oficial buscaba a Micaías y le dijo, todos los profetas, sin excepción, están diciendo que el rey va a tener éxito. Y fíjate lo que le dice este oficial. Así que te conviene acomodar tu mensaje al de ellos. Es decir, dile al rey lo que quiere escuchar. Así que debes de acomodar el mensaje de una forma optimista y no realista. El mensaje que tú des tiene que ser de acuerdo al gusto al cliente. Pero Micaías, con una fuerte convicción, contestó, nada de eso. Casi, ¿qué te pasa? Te aseguro por el poder del Señor que yo le diré al rey lo que el Señor me diga. Yo le voy a decir lo que Él me mencione y no me importa si le agrada o no. Entonces, Micaías se presenta ante el rey Acab. Entonces el rey le dijo, Micaías, debemos ir el rey Josafat y yo y juntar nuestras fuerzas para luchar en contra del ejército de Siria, de Ramot de Galat, o debemos esperar otro momento. Entonces Micaías, de forma sarcástica, le dijo, ataca ahora, porque el Señor te permitirá vencerlos, ve. Pero fue claramente entendido por Acab que él se estaba burlando de todos los demás. Así que Acab le dijo, ¿cuántas veces tengo que decirte que estás bajo juramento de que digas solo lo que el Señor te dice? Es decir, no creyó tampoco él
el mismo mensaje que le estaban repitiendo los 400 hombres. Así que entonces Micaías contestó: esto es lo que va a suceder. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor. El Señor dice: estos no tienen líderes, que se devuelvan a su casa y no hagan la guerra. Esto es lo que dice: no vayas. No vayas porque van a perder, porque Dios no quiere que se muevan. Entonces Acab le dijo a Josafat: ¿ves? ¿Ves que te estoy diciendo? No es como te dije, este profeta no me dice nada bueno, siempre va en contra de lo que estoy diciendo, sino que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Aquel rey, como si fuera actual, se parece a todos aquellos que no aceptan opiniones contrarias a las propias. O tal vez puede ser que nosotros nos identifiquemos con él porque no nos gusta el mensaje que escuchamos de parte de Dios. Pero entonces Micaías siguió hablando de parte del Señor y le dijo: escucha este mensaje que el Señor tiene para ti. Vi al Señor sentado en su trono en el cielo. Todo el ejército del cielo estaba presente con él, a su derecha y a su izquierda. El Señor les dijo: ¿quién engañará a Acab para que ataque a Ramot de Galad y que muera allí? Aquí la palabra engañar significa lisonjear o engrandecer. Entonces, en otras palabras dice: ¿quién lo va a lisonjear? ¿Quién lo va a engrandecer? ¿Quién le va a decir, le va a elevar el ego para que lo engañe y entonces caiga? Los ángeles no estaban de acuerdo en cuanto a qué hacer. Entonces el ángel se le acercó y le dijo: yo lo engañaré. El Señor contestó: ¿cómo engañarás al rey de Acab? El ángel le dijo: confundiré a todos los profetas de Acab. Les diré mentiras a los profetas para que engañen al rey Acab. Sus profecías serán mentiras. Así que el Señor dijo: de acuerdo, ve y hazlo y tendrás éxito en engañar al rey Acab. No quisiera meterme en la discusión de si Dios engaña. Sin embargo, hay una palabra en la que el Señor permite que ocurran situaciones con el fin de que si persistes en la necedad, si persistimos en la necedad, Dios puede mandar un espíritu engañoso, es decir, una persona que tenga ese engaño y que te haga continuar con las cosas que te van a destruir a causa de la necedad. ¿Por qué? Porque acá Dios le había dado una oportunidad de arrepentirse. Y sí se humilló delante de Dios, pero cuando tuvo la oportunidad, volvió otra vez a considerar sus propios caminos, a tomar su propia iniciativa y luego hizo de lado a Dios. Entonces, la oportunidad que Dios le había dado a Acab estaba llegando a su límite. Pero hubo una voz de parte del rey Josafat, en la que todavía le prevenía: mira, no escuches a todos estos falsos profetas, trae a uno más, a este, y óylo, escúchalo. Entonces, al tener esta oportunidad, él vuelve a insistir. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Micaías dijo: efectivamente es lo que ha ocurrido. El Señor ha inspirado a todos tus profetas para que te engañen. El Señor decidió que todo lo que hagas te va a salir mal. Y fíjate ahora la actitud de parte de Sedequías, uno que quedó claramente expuesto porque fue el que más leña, digámoslo así, estuvo poniendo en el fuego. Sedequías
entonces se acercó a Miqueas y le dio una bofetada, es decir, a puño cerrado, lo golpea. Y entonces le dice, ¿de veras crees que el Espíritu del Señor me ha dejado y ahora va a hablar por ti? Esto nos trae a la memoria lo que ocurrió en el juicio con Jesús, cuando lo golpearon. Casi le está diciendo, ¿acaso crees que Dios únicamente está contigo? Entonces Micaías le contestó, mira, pronto verás el día en que tratarás de escapar yendo de cuarto en cuarto. Es decir, en las declaraciones que tú estás haciendo y esto que acabas de hacer va a tener sus consecuencias. Así que tus propias declaraciones te van a alcanzar. Entonces el rey Acab, en el versículo 26, le ordena a uno de sus oficiales que arrestara a Micaías. El rey le dijo, agárrenlo y llévenlo y pónganlo en prisión. Y así fue como ocurrió, eso lo dice el versículo 26. Diles, en el versículo 27, diles que el rey ordena que lo pongan en prisión y que solo le den un poco de pan y agua y manténganlo allí hasta que yo vuelva de la batalla. En este momento, Acab ya había tomado la decisión de atacar. Ya había, a pesar de las advertencias que Dios le había dado, no hagas esto porque te va a ir mal, él decide, no, acallo esa voz, la voy a arrestar y entonces declaro, decreto y confieso que me va a ir bien. Casi ató todas las declaraciones que iban en contra de lo que él ya tenía pensado. Entonces, mientras, no sé, me imagino que lo tomaban, se lo llevaban, levantó la voz Micaías y les dijo así, escúchenme todos, si el rey Acab regresa sano y salvo de esta batalla, esta va a ser la señal. Entonces, si es así, si él vuelve bien, el Señor no ha hablado por mí. Esta es una tremenda declaración porque ahí se iba a descubrir quién estaba mintiendo, quién estaba verdaderamente en una comunión con Dios. Entonces el rey Acab le ordenó a uno de sus oficiales, el rey Acab y el rey Josafat fueron a pelear, tomaron esa decisión en contra del rey del ejército de Siria y Acab le dijo, fíjate, ya viendo casi por si las dudas, les dice, vamos a prepararnos para la batalla, pero ¿sabes qué? Yo me voy a disfrazar, yo me voy a ocultar, no voy a ir como rey, sino tú quédate con tus vestiduras reales. Y así empezó la batalla. El rey Josafat estaba vestido como rey y Acab como un simple, como un combatiente, como un guerrero, como parte de la milicia. ¿Para qué? Para ocultarse. Y fíjense de alguna manera lo mala onda de parte de Acab. Si buscan a un líder, lo van a matar a él y no a mí. Eso era lo que ya tenía en su mente torcida. En otras palabras, él no se arrepintió de todo su corazón. Él no se arrepintió y ahora tenía de enemigo principalmente a Dios. Entonces el rey de Siria tenía 32 comandantes de carros de combate y les dijo que que no tenía tanta importancia esta batalla para él como obtener de alguna manera la cabeza y la vida del rey de Israel. Por él es por quien iba. Por eso les ordenó exclusivamente buscar al rey y matarlo sin preocuparse por el resto del enemigo. Es decir, no combatan, yo nada más quiero a él. Dios utiliza a este hombre, a este rey de Siria, con el fin de establecer el juicio exclusivamente en una persona. Así que durante la batalla los comandantes del carruaje se fijaron en el rey Josafat. ¿Por qué? Porque era el que estaba vestido como rey, creyendo que él era el rey de Israel.
Así que cambiaron de rumbo para atacarlo cuando Josafat entonces comenzó a gritar. Al darse cuenta que no era el rey Acab, es decir, porque lo identificaban físicamente, dejaron de perseguirlo. Es decir, Dios también guardó al rey Josafat. Sin embargo, a uno de los soldados, un soldado tiró una flecha al aire. No se dice de dónde, seguramente fue del ejército enemigo, y sin apuntar, así en nada en particular, la flecha entró en un pequeño espacio que había entre la malla y la armadura, exactamente en el lugar más vulnerable que tenía la vestimenta de Acab, el rey de Israel. Entonces, una vez que la flecha penetró precisamente ahí, evidentemente esa flecha, quien la dirigió fue Dios, porque iba a acabar con el rey, porque el rey se había torcido y había menospreciado la oportunidad que Dios le había dado, la oportunidad de reivindicarse, la oportunidad de hacer las cosas bien. Utilizó esa flecha. Entonces, Acab, cuando le dijo al conductor del carro en el que se encontraba, me hirió una flecha, sal del área y retirémonos de la batalla. La pregunta es, ¿cuál batalla? Si nada más hubo una sola flecha. Una sola flecha, un solo disparo y cayó precisamente al rey al que le iba a tocar este juicio. Así que los ejércitos continuaron en batalla en aquel día y el rey Acab se quedó de pie en su carro enfrente al ejército de Siria, y entonces la sangre corría por todo el piso y por todo el suelo. Y entonces el rey ahí murió. Cuando se ponía el sol, entonces todo el campamento gritó, vuelva cada uno a su ciudad y a su propia tierra. Es decir, tocaron retirada. Cada uno dispérsense tal cual como el profeta Micaías lo había dicho. Así fue como el rey Acab murió. Unos hombres llevaron su cuerpo a Samaria y allí lo sepultaron. Los hombres que limpiaban el carruaje de Acab en el estanque que estaba en Samaria, cuando estaban haciendo esto, los perros entonces lamían la sangre del rey Acab, tal cual como se había dicho que iba a ocurrir. Así fue como murió Acab. El orgullo de una persona, la arrogancia de una persona, el desprecio de la palabra de Dios, el consejo de Dios, la codicia y la venganza es lo que acaba con nuestra vida, así como ocurrió con Acab. Porque la Biblia dice en Deuteronomio 28:47, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y los estatutos que Él te ha mandado. Y serán para ti y tu descendencia como una señal y un prodigio para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías abundancia de todas las cosas. Aquí podemos ver claramente cómo el rey tenía muchísimas comodidades, muchísimos lujos, pero nada de eso, absolutamente nada de eso llenaba su corazón. Llenaba su alma, llenaba su espíritu, tenía un carácter fluctuante, estaba perdido totalmente en sus decisiones, y así una decisión pecado tras pecado, pecado tras pecado lo llevó a tener una vida totalmente miserable, a pesar de tener abundancia de todas las cosas. De la misma manera, nosotros podemos caer en las garras de nuestra propia
prudencia de nuestro propio pensamiento cuando decidimos hacer a un lado el consejo de Dios. Cuando decidimos cerrar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento a la prudencia. Es por eso que Dios nos ha dejado escrito todas estas cosas para que las observemos con atención y las pongamos por práctica todos los días de nuestra vida con un solo objetivo, que nos vaya bien, conociendo precisamente su carácter y su voluntad, porque no hay otra manera que sea permanente y eterna, solamente conociéndolo a Él. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra que siempre nos advierte, Señor. Siempre llega tiempo para corregir aquello que tenemos que modificar con el fin de no arrastrar consecuencias que pueden afectar a los seres más queridos que tenemos a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque en el momento en el que nosotros decidimos seguirte, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, de forma milagrosa, muchos males empezaron a dejar de estar al acecho de nuestras propias vidas. Esos males nosotros los atraíamos con nuestra propia manera de vivir. Y te lo agradecemos porque tú día con día nos vas limpiando. Y si tropezamos, Señor, si tenemos una caída cuando no es intencional, o cuando es intencional incluso, pero nos arrepentimos de todo corazón y volvemos a enderezar nuestros caminos y nuestras pisadas, tú tienes misericordia y tú nos vuelves a restaurar, nos vuelves a guiar, nos vuelves a conducir y nos vuelves a dar una nueva oportunidad, porque tú sabes que somos débiles, como el propio barro, Señor. Sin embargo, estamos en tus manos y sabemos que tú harás una obra prodigiosa en nosotros, algo que jamás alcanzaremos a lograr con nuestras propias manos. Y te lo agradecemos, Señor. Muchas gracias porque siempre estás al cuidado nuestro y al cuidado de nuestras vidas. Te bendecimos y te lo agradecemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.